En octubre de 2023, sucedió lo que analistas de defensa esperaban desde hace décadas, en las aguas grises. Frente a la costa japonesa, un barco llamado JS Asuka disparó un arma. No era un arma particularmente grande. 40 milímetros es el ancho de una pelota de golf, pero esta arma no usó pólvora, sino electricidad de una forma muy genial. Un pulso de 5 megajulios de un banco de capacitores se descargó en 2 rieles paralelos. En una fracción de segundo, acelera un dardo de metal a unos 2.230 metros por segundo. Eso es, cerca de Mach 6.5, el doble de rápido que las balas de rifle más veloces, realmente rapidísimo. Por primera vez en la historia, un cañón de riel fue disparado desde un barco en el mar. En 2025, repitieron el hecho con el mismo barco y cañón. Esta vez lo apuntaron a un barco remolcado y le dieron muchas veces, haciéndole muchísimos agujeros. El arma soñada por armadas durante más de un siglo, proyectiles hipersónicos mucho más baratos que misiles y sin propelentes explosivos que puedan detonar. Si recibes un impacto, tienes munición ilimitada, teóricamente, siempre que tengas electricidad y algo de metal. Es bastante fantástico. La Marina de Estados Unidos gastó 15 años y más de $500 millones intentando hacer funcionar un cañón de riel. Lograron grabaciones de prueba espectaculares, pero nunca instalaron un cañón en un barco. El programa fue archivado en 2021. Según se informa, China montó algo con forma de cañón de riel en un buque de desembarco hace algunos años, pero nunca vimos que saliera nada importante de eso. Y sin embargo, aquí está Japón, un país que técnicamente ni siquiera llama marina a su fuerza naval. Una marina con un cañón electromagnético funcional atornillado a la cubierta de un barco de pruebas, disparando proyectiles hipersónicos a cascos de embarcaciones objetivo. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo fue que una potencia naval de tamaño medio superó a todos los demás? ¿Qué hace realmente el cañón y para qué sirve? Y además, ¿es este el momento en que los cañones de riel finalmente pasan del arte conceptual al frente de batalla o es solo otro proyecto estadounidense realmente caro? ¿Un callejón sin salida de $500 millones? Hoy analizaremos el cañón electromagnético de riel de Japón y el barco experimental JS Asuka. Y este podría ser el avance más importante en artillería naval, desde que los misiles reemplazaron los grandes cañones. Para entender por qué Japón invierte en un cañón electromagnético, primero debes conocer el problema que buscan resolver, relacionado con los misiles mencionados. Durante la mayor parte del siglo XX, la guerra naval fue dominada por grandes cañones en enormes barcos y explosiones. Los acorazados disparaban proyectiles del tamaño de autos pequeños a distancia, y solía ganar quien tenía mejor cañón y blindaje. Tras la Segunda Guerra Mundial, los misiles guiados revolucionaron todo, eliminando la necesidad de cañones de 16 pulgadas y grandes tripulaciones para hundir buques capitales. Solo hacía falta un misil pequeño guiado, lanzado desde un destructor, avión o camión en la costa. La era de los cañones dio paso a la era de los misiles, y las armadas de todo el mundo se apresuraron a llenar sus barcos con celdas de lanzamiento vertical repletas de armas guiadas. Pero aquí está el asunto con los misiles. Son realmente jodidamente caros. Un solo interceptor SM-2 cuesta más de $1 millón. El SM-6, capaz de enfrentar objetivos más rápidos y complejos, cuesta entre $4 y $5 millones por disparo. Un destructor moderno solo puede llevar una cantidad limitada de estos también, normalmente entre 90 y 120 celdas de lanzamiento vertical, lo cual representa una cantidad extraordinaria de dinero. Esas celdas deben manejar defensa aérea, cohetes antisubmarinos y misiles de crucero para ataques terrestres. Además, no pueden recargarse en el mar. Una vez que has disparado lo que tienes que regresar al puerto para conseguir más. Ahora, piensa en lo que pasa si alguien decide lanzarte muchos misiles al mismo tiempo. Esto es algo para lo que los planificadores militares tienen una palabra. Se llama un ataque de saturación y se ha convertido en la pesadilla principal de la guerra naval moderna. La idea es simple. Un barco puede enfrentar solo una docena de misiles a la vez. Si lanzas 50, algunos pasarán. Y si cada uno de tus interceptores cuesta $4 millones, mientras que los misiles de crucero del atacante cuestan unos cientos de miles cada uno, bueno, tienes un problema económico muy rápido, ¿no crees? Este es el entorno estratégico de Japón. Al oeste, China lleva 2 décadas construyendo uno de los mayores arsenales de misiles del mundo, incluyendo misiles balísticos antibuque diseñados específicamente para mantener a los buques de guerra estadounidenses y aliados a distancia. Además, vehículos planeadores hipersónicos que pueden maniobrar de manera impredecible a velocidades de hasta Mach 5. Al norte, Corea del Norte sigue aumentando su propio arsenal de misiles balísticos. Japón, por supuesto, está dentro del alcance de todo eso, y sus fuerzas marítimas de autodefensa son fundamentales para cualquier plan de defensa de las rutas marítimas y cadenas de islas que definen la región. Esto nos regresa al tema de hoy.
Ese cañón de riel, un cañón electromagnético, resuelve casi todos los problemas de la ecuación. Los proyectiles son hipersónicos, alcanzan la mayoría de amenazas aéreas y al ser de metal inerte sin ojivas explosivas, no requieren un depósito de propelente volátil, esperando explotar en tu barco si recibes un impacto. La munición es muy barata. Un dardo de metal cuesta una fracción mínima de un misil guiado. La capacidad de tu depósito depende de la electricidad que genere tu barco y los proyectiles que puedas apilar. Eso implica que defenderse de un ataque de saturación ya no es solo preguntar, ¿tenemos suficientes interceptores? Y empieza a ser una cuestión de, ¿podemos mantener los capacitores cargados? Si es así, estaremos bien. Así que sí, esa es la promesa. Pero estas cosas tienden a no funcionar muy bien en realidad. Introducción a los cañones de riel. Ahora hablemos de cómo funcionan estas cosas. Un cañón de riel es básicamente una idea simple. Tomas dos rieles paralelos para misiles, normalmente de cobre o una aleación de cobre, y los colocas a lo largo de un cañón. En la parte trasera, colocas un proyectil conductor, llamado armadura, por cierto, que une el espacio entre los dos rieles, completando un circuito eléctrico. Luego, descargas una cantidad absolutamente enorme de energía en todo eso. Cuando la corriente sube por un riel, cruza la armadura y baja por el otro, genera un campo magnético fuerte entre los rieles. El campo magnético interactúa con la corriente de la armadura y el resultado es algo llamado fuerza de Lorentz, un empuje de energía electromagnética pura que acelera el proyectil. Avanza rápido por los rieles y sale del cañón, listo para arruinarle el día a alguien. Suena simple, ¿verdad? Siento que Mark Rober podría construir uno en un fin de semana. El problema es que, aunque es simple en teoría, lograr que funcione bien es difícil. Son cosas muy distintas cuando hablas del tipo de energías que intervienen aquí. Un cañón naval convencional dispara a 800 o 900 metros por segundo, pero no es suficiente para alcanzar un misil hipersónico. Un cañón de riel lanza proyectiles a más de 2000 metros por segundo, es decir, 2 kilómetros por segundo o 1.5 millas estadounidenses. Eso es Mach 6 o 7 según el diseño, lo bastante rápido para interceptar objetivos que los cañones convencionales no alcanzan. Esto significa que el proyectil tiene mucha energía cinética, incluso sin carga explosiva. Un dardo de metal a esa velocidad impacta con la fuerza de un proyectil convencional más grande. Al no depender del tamaño de los tubos de misiles, tu cargador es tan grande como tu energía y munición lo permitan. En teoría, podrías disparar cientos de proyectiles en un enfrentamiento sostenido y no quedarte sin munición, pero probablemente ya empiezas a ver el problema. Todo esto suena perfecto, y los cañones de riel han parecido ideales desde hace mucho. La física básica se comprende desde el siglo XIX. Los científicos y estrategas militares han estado considerando conceptos prácticos de cañones de riel desde al menos la década de 1940. Entonces, ¿por qué no todas las armadas del mundo ya los están usando? ¿El precio de la física? El primer problema es la energía. Para lanzar un proyectil a Mach 6 o 7 se requiere liberar muchísima energía en los rieles. En poco tiempo, varios megajulios se entregan en milisegundos. Esa potencia instantánea no proviene del sistema eléctrico estándar de una nave. Requieres grandes bancos de capacitores que se carguen lentamente y se descarguen de golpe, además del equipo y cableado para manejar corrientes que vaporizarían el cableado común. Los primeros sistemas de energía para cañones electromagnéticos eran tan grandes como contenedores de envío, así que instalarlos en un buque de guerra fue un gran desafío. El segundo problema es lo que ocurre dentro del cañón al disparar el arma. Un proyectil de metal se desliza sobre rieles metálicos a velocidades hipersónicas, con millones de amperios en los contactos, generando gran fricción y calor. Cada disparo erosiona la superficie de los rieles, creando surcos y deformando el metal, afectando la ingeniería precisa de todo el sistema. Disparar muchas veces daña los rieles y afecta futuros usos. Esto nos lleva al tercer problema, la cadencia de disparo. Si tu cañón es básicamente un consumible que se desgasta después de 30 o 40 disparos, entonces tu cadencia de fuego efectiva disminuye a un ritmo que permita cambiar cañones en plena pelea, o sea, ningún ritmo. Un cañón de riel que hace un disparo espectacular y luego requiere mantenimiento no sirve de mucho como arma. Un cañón de riel que puede disparar continuamente, tiro tras tiro, minuto tras minuto, mientras los misiles enemigos se dirigen hacia tu nave. Ahora sí, eso es un arma. Por décadas, nadie logró que los cañones duraran lo suficiente para importar. Las historias de advertencia. Muy bien, entonces. El intento más famoso fue el programa de cañón de riel electromagnético de la Marina de los EEU.
que se desarrolló en serio desde mediados de la década de 2000 hasta 2021. Construyeron bancos de prueba que podían lanzar proyectiles a Mach 7. Mostraron imágenes impactantes de sabots cruzando el campo de tiro envueltos en fuego y mencionaron alcances de 100 millas náuticas y cadencias de disparo que harían llorar de envidia para cualquier tripulación convencional. La meta era un monstruo de 150 milímetros y 32 megajulios para reemplazar el apoyo de fuego naval tradicional. Solo podemos decir, ojalá, eso sería ridículo. Pero, por desgracia, la realidad apareció. Los cañones se desgastaban después de unas pocas docenas de disparos a plena potencia. Los sistemas de energía eran bestias enormes que no encajaban fácilmente en los diseños de barcos existentes. La cadencia de fuego no fue suficiente para defensa aérea. En 2021, la Marina canceló el proyecto y destinó fondos a misiles hipersónicos. Ningún buque de guerra estadounidense navegó jamás con un cañón de riel funcional en la cubierta. Sin embargo, los estadounidenses no eran los únicos que lo intentaban. En 2018, China, según se informa, instaló algo con forma de cañón de riel en el buque de desembarco Haiyangshan. Fotos en línea mostraban una gran torreta y cables serpenteando por la cubierta. Los analistas de defensa pasaron semanas intentando entender lo que veían. Tras la emoción inicial, no hubo anuncios, videos de pruebas ni despliegues. Luego, en Europa, el Instituto de Investigación Franco-Alemán de Saint Louis, conocido como ISL, ha estado trabajando silenciosamente en su tecnología de lanzamiento electromagnético durante años, operando lanzadores de laboratorio de pequeño calibre y contribuyendo a las bases teóricas. Sí, es una investigación útil, pero solo son experimentos de laboratorio, no un arma desplegable, y ese es el punto clave. Hasta hace poco, nadie había mostrado públicamente el disparo de un cañón de riel desde un barco flotando en el océano, enfrentando la vibración, fluctuaciones de energía y caos ambiental del mar. Ese logro en particular le pertenecía exactamente a un país que no era ninguno de los sospechosos habituales. Ya sabes quién es, porque está en el título del video y lo hemos mencionado muchas veces. Es Japón, el programa de cañón electromagnético. La historia del cañón electromagnético de Japón comienza mucho antes de lo que la mayoría de la gente realmente se da cuenta. En la década de 1990, los investigadores de lo que eventualmente se convertiría en ATLA, la Agencia de Adquisición, Tecnología y Logística, el brazo de I+D de defensa de Japón, ya estaban experimentando con el lanzamiento electromagnético en el Centro de Investigación de Sistemas Terrestres. Estos no eran armas en ningún sentido práctico, eran pequeños bancos de prueba con un calibre de 16 milímetros, el tipo de cosas que encontrarías en un laboratorio de física universitario, diseñadas para ayudar a los ingenieros a entender el comportamiento básico de los proyectiles bajo aceleración electromagnética. Era un trabajo esencial, investigación lenta y metódica que no sale en titulares, pero construye la base necesaria antes de intentar algo más grande. Durante años, el programa de cañones de riel en Japón se mantuvo pequeño, con avances modestos y artículos académicos. Nadie mencionaba instalarlos en barcos. Eso cambió en 2015-2016. El Ministerio de Defensa japonés observaba el programa estadounidense, con sus pruebas y problemas destacados. ¿Por qué decidieron ponerse serios? Los funcionarios realizaron un estudio formal del trabajo global con cañones de riel, evaluaron la tecnología e iniciaron un programa de desarrollo militar a gran escala. Los objetivos eran claros y pragmáticos: aumentar la velocidad del proyectil y mejorar la durabilidad de los rieles, resolviendo el desgaste del cañón que había afectado a todos los demás. Tercero, crear un cañón de riel de calibre medio para usar en barcos o plataformas terrestres. Esto ya no era investigación teórica, esto era un programa de armas con un destino, el cañón de 40 milímetros que lo cambió todo. La pieza central del nuevo programa era un cañón de riel de calibre medio, de 40 milímetros. Esta es el arma que haría historia en el JS Asuka. Los proyectiles que dispara son esencialmente dardos de metal, de unos 16 centímetros de largo que pesan aproximadamente 320 gramos, más o menos lo mismo que una lata de refresco llena. La ATLA ha probado dos tipos principales: un dardo de acero de una sola pieza y una proyectil compuesto perforante de blindaje. Ninguno contiene carga explosiva, porque eso simplemente es innecesario a estas velocidades. Ese dardo de 320 gramos sale del cañón con una energía cinética similar a la de un auto pesado en carretera. Toda esa energía se concentra en una punta del tamaño de una yema de dedo. Lo más destacado fue la durabilidad, no la velocidad. La ATLA informó que el prototipo de 40 milímetros realizó 120 disparos, seguidos a más de 2000 metros por segundo, con poco daño al riel. Todos los disparos fueron a velocidades operativas. Y el cañón seguía siendo utilizable, a diferencia de tecnologías anteriores donde se desgastaban tras unas pocas docenas de disparos. Fue un verdadero avance. Lo que sea que el equipo japonés estuviera haciendo de manera diferente, definitivamente estaba funcionando.
Dos obsesiones de ingeniería definieron el enfoque japonés y explican el éxito del programa frente a otros estancados. La primera fue la vida útil del cañón. Los ingenieros de Atla enfrentaron la erosión probando materiales de rieles, diseños de armaduras y el flujo de corriente durante el disparo. Los detalles siguen siendo secretos, pero fotos de simposios mostraron rieles cerca de la recámara donde suele haber más daño. Se veían sorprendentemente limpios después de esos 120 disparos. El peor daño en pruebas estadounidenses anteriores había ocurrido precisamente en ese punto crítico de inicio, donde la densidad de corriente es más alta. Los japoneses lograron controlar las tensiones térmicas y eléctricas que hicieron fallar a esos diseños anteriores. Su otra obsesión era la miniaturización. Un cañón de riel no sirve si el sistema de energía es tan grande que no cabe en un barco. La solución de Japón era un módulo de energía construido alrededor de capacitores de película cerámica y componentes electrónicos de potencia de óxido de galio, componentes que pueden manejar voltajes y corrientes extremas, ocupando mucho menos espacio que las tecnologías anteriores. El sistema fue diseñado para caber en un contenedor estándar, facilitando su transporte e instalación en la embarcación de prueba, pero eso es solo el inicio. La hoja de ruta de Atlas busca reducir el volumen del cargador un 50% en 5 años y el de los capacitores un 90% en 10 años. Si cumplen esos objetivos, versiones futuras podrían instalarse en destructores o vehículos terrestres. Aprendiendo de los errores costosos de otros, Japón no lo resolvió solo. Atlas envió un ingeniero al Instituto de Investigación de la Marina de Estados Unidos para estudiar armas electromagnéticas entre finales de 2023 y mediados de 2024. De cerca, un investigador japonés caminando por los pasillos de pruebas donde los estadounidenses habían pasado años persiguiendo el sueño del cañón electromagnético. Examinando minuciosamente los datos de un programa que finalmente había sido archivado, tratando de extraer todas las lecciones posibles sobre qué salió mal y por qué fallaron los materiales, qué arquitecturas de energía resultaron inviables. Aunque los estadounidenses abandonaron su cañón electromagnético, el conocimiento obtenido es valioso y no debería perderse. En 2024, Japón firmó un acuerdo trilateral con Francia y Alemania mediante el Instituto ISL. El acuerdo permite a Japón acceder a décadas de investigación europea sobre cañones electromagnéticos y proyectiles hipersónicos y compartir sus propios avances. En 2022, el programa avanzó a una nueva fase, denominada Investigación sobre el futuro cañón electromagnético por el Ministerio de Defensa. El cronograma ahora va hasta 2026 y el enfoque cambió mucho. Antes todo giraba en torno al lanzador. ¿Los rieles resistirían? ¿Se generaría la energía necesaria? ¿Podrías alcanzar las velocidades que necesitabas? Ahora, sin embargo, el énfasis está en convertir ese lanzador en un sistema de armas completo, lo que significa fuego continuo en lugar de disparos individuales. La capacidad de seguir apretando el gatillo sin esperar minutos entre disparos para que los capacitores se recarguen. Es integrar el control de fuego, uniendo el cañón a radares y computadoras para alcanzar objetivos hipersónicos. Significa que el proyectil es estable y aerodinámico, logrando que los disparos salgan rectos del cañón sin perder energía. Planean un prototipo antibuque de pequeño calibre en barcos para 2027. Para 2028, la meta es una versión de defensa aérea de calibre medio, adecuada para barcos, plataformas terrestres o vehículos. Pero antes de que cualquiera de esas cosas pudiera suceder, Japón necesitaba demostrar que el concepto funcionaba en el mar. Tenían un cañón que funcionaba de manera impresionante en tierra. Ahora necesitaban un barco lo suficientemente grande, lo suficientemente extraño, para montarlo y llevarlo al océano. JS Asuka, el laboratorio flotante. El JS Asuka es uno de los barcos más extraños de cualquier flota marina. Por eso era perfecto para este trabajo. Votado en 1994 y puesto en servicio al año siguiente, Asuka es el buque experimental dedicado de Japón, una nave única en su tipo cuyo propósito es probar equipos que aún no están listos para el servicio en primera línea. Mide unos 151 metros de largo y desplaza entre 4.200 y 56.200 toneladas. Depende de lo que le hayan instalado en ese momento, lo cual varía según su función. El sistema de propulsión es Coglak, que combina turbinas de gas, electricidad y turbinas de gas. Si te lo preguntas, no tenía razón, pero supongo que ahora ya lo sé. Construido alrededor de dos turbinas de gas General Electric LM 2500, los mismos motores de gas que impulsan buques de guerra en todo el mundo. Puede moverse cuando lo necesita, pero la velocidad realmente no es el objetivo. El objetivo es ofrecer una plataforma estable y equipada para que los ingenieros prueben cosas que podrían fallar. En 30 años de servicio, fue campo de pruebas de muchas tecnologías.
El radar FCS-3 base de la defensa aérea en destructores tipo Aegis de Japón y el sonar serie QQQ fueron probados en la Asuka. El barco experimental albergó los cohetes antisubmarinos tipo 07, el torpedo y el misil superficie-superficie tipo 12 antes de su servicio operativo. A inicios de la década de 2020, el programa de cañón de riel estaba listo para esa prueba y la Asuka preparada para recibir la carga más extraña de su carrera. Instalar el cañón de riel en la Asuka definitivamente no es una operación discreta. Si miras fotografías del barco en su configuración actual, lo primero que notas es la torreta ubicada en la cubierta trasera. Frente a la superestructura, hay una estructura cuadrada y angular de 8 toneladas, con un cañón de 6 metros al frente. Parece más de ciencia ficción que un cañón naval tradicional, con líneas duras y aspecto industrial. Detrás de la torreta hay varios grandes contenedores agrupados en la cubierta. Uno contiene unidades de carga, electrónica de potencia, interruptores de óxido de galio y sistemas que controlan el flujo eléctrico. Otros 3 contienen los bancos de capacitores, capaces de almacenar la energía necesaria y descargarla en los rieles en el instante del disparo. El flujo de energía es exactamente como lo esperarías. Los generadores de turbina de gas de Asuka suministran energía al sistema de carga, que llena lentamente los bancos de capacitores en segundos o minutos. Al apretar el gatillo, la energía se libera en milisegundos por los rieles, acelerando el proyectil hasta Mach 6.5 antes de salir del cañón. Asuka era perfecta para esto, ya que fue creada para afrontar lo inesperado. A diferencia de un destructor principal, Asuka tiene espacio para equipo en contenedores que no cabe en otros lugares. También cuenta con personal técnico, encargado de cuidar los sistemas experimentales. Con tecnología de punta, siempre ocurren fallas. Hay ingenieros a bordo que pueden diagnosticar el problema, ajustar la configuración y volver a intentarlo, si me disculpan los almirantes de charco en cubierta. La importancia del programa no pasó desapercibida para el alto mando naval de Japón. En abril de 2025, el vicealmirante Katsushi Amachi, comandante de la flota de autodefensa, visitó personalmente el Asuka para inspeccionar la instalación del cañón electromagnético y observar los preparativos para las próximas pruebas en el mar. Volvió de nuevo más tarde, en 2025, después de que el sistema hubiera demostrado su eficacia. Más o menos al mismo tiempo, el jefe del Estado Mayor, el almirante Saito, también subió a bordo del barco experimental para ver el arma de primera mano. Los altos mandos navales de Japón estaban invirtiendo personalmente su tiempo y atención en un sistema de armas que la mayoría de las armadas del mundo ya habían abandonado. Y el cañón de riel ni siquiera es la única arma experimental que lleva el Asuka. En otra parte, en una cubierta, alojada en módulos de cúpula distintivos, se encuentra un arma láser de 100 kilovatios. Kawasaki Heavy Industries y Atla desarrollaron láseres para rastrear objetivos a la velocidad de la luz, como drones, pequeñas embarcaciones y misiles entrantes. Lo cual es genial, pero definitivamente es algo que podríamos abordar en otro video. Con el hardware instalado y los almirantes debidamente impresionados, solo quedaba una cosa por hacer: sacar el barco, cargar esos capacitores y apretar el gatillo. Probablemente no literalmente, seguramente es un botón. En octubre de 2023, Atla anunció algo que resonó en los círculos de defensa de todo el mundo. Con la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón, lograron el primer disparo exitoso de un cañón electromagnético desde un barco. Y para dejar claro lo que fue y lo que no fue esta prueba, Asuka navegó hacia un área de prueba designada. La tripulación cargó los capacitores y dispararon el cañón de riel de 40 milímetros hacia mar abierto. No había un objetivo específico, los proyectiles simplemente surcaron las olas y cayeron en algún lugar realmente lejano. El objetivo era demostrar que todo el sistema integrado funcionaba en un entorno marítimo. Solo saliendo al mar y probando el aparato se podían responder estas preguntas, y los resultados fueron lo bastante buenos para continuar. Tras las primeras pruebas en el mar, el programa avanzó a la fase del sistema de artillería de Atla, enfocándose en lograr fuego continuo, mejorar la estabilidad de los proyectiles e integrar sistemas de control de tiro para rastrear objetivos y ajustar la puntería en tiempo real. El cañón de riel ya probó que podía disparar desde un barco, ahora debía demostrar que podía acertar a un objetivo. Verano de 2025, el verdadero hito a mediados de 2025. En el Simposio Anual de Tecnología de Defensa de Atla, Japón anunció que el cañón de riel Asuka impactó un buque objetivo remolcado. Los materiales del simposio mostraban imágenes de una barcaza llena de agujeros, evidencia de que proyectiles hipersónicos disparados desde un buque en movimiento impactaron varias veces. Un arma real en un barco disparando munición real a un objetivo en el océano y acertando. Los detalles mostraban un sistema de armas muy avanzado. Las velocidades de salida durante las pruebas en el mar oscilaron entre 2.000 y 2.300 metros por segundo, alcanzándose de manera consistente en múltiples disparos. Los dardos estabilizados por aletas mantuvieron un vuelo hipersónico estable a lo largo de toda su trayectoria.
La empresa danesa de radares Weibel Scientific, que proporcionó la instrumentación para las pruebas, confirmó que su equipo puede rastrear proyectiles a velocidades hipersónicas en rangos de alcance de varios kilómetros. Los proyectiles eran precisos, daban en el blanco y los cañones resistían, algo notable para una tecnología que superó a programas de defensa mejor financiados. Pero aquí está la pregunta que se cierne sobre todo esto. Los cañones de riel ya han alcanzado etapas prometedoras antes y también se han estancado antes. Entonces, ¿qué hace diferente al programa de Japón? ¿Qué hacen ellos que podría llevar esta arma a la meta? Esto se debe a una filosofía de diseño muy distinta a la de los estadounidenses. El programa de cañón de riel de la Marina de Estados Unidos tuvo grandes aspiraciones. Buscaban un arma de 150 milímetros y 32 megajulios capaz de lanzar proyectiles guiados a más de 100 millas náuticas, reemplazando el apoyo de fuego naval tradicional por una opción electromagnética. Los requisitos exigían altas tasas de disparo y una vida útil del cañón medida en miles de disparos, especificaciones que llevaban la tecnología mucho más allá de lo que cualquiera había demostrado realmente. Japón eligió el camino opuesto tras analizar ese enfoque. Su cañón de 40 milímetros no buscaba reemplazar acorazados, sino servir para defensa y ataques a media distancia. El objetivo es interceptar misiles y atacar blancos en superficie a pocos kilómetros, no a cientos. Esa diferencia es muy importante para la ingeniería. Controlar un disparo de 5 megajulios es difícil, pero uno de 32 megajulios lo es mucho más, de forma exponencial, no solo 6 veces más. Todo se complica más en todos los subsistemas. Los capacitores deben almacenar más energía y los rieles soportar más corriente. El cañón sufre con cada disparo. Japón eligió empezar pequeño y fijar metas alcanzables para reducir riesgos en cada etapa. Construyeron algo funcional, lo probaron en el mar y ahora tienen una base escalable. El plan de desarrollo de Atla busca llegar a 20 megajulios por disparo, logrando mayores velocidades y alcances. Avanzan hacia eso, pero paso a paso. Los desafíos son el vuelo, la estabilidad y el control de tiro. Bien, así que sacar un proyectil del cañón a Mach 6 es solo la mitad del problema. La otra mitad es asegurarse de que realmente vaya a donde lo apuntaste. Los proyectiles de cañón electromagnético alcanzan grandes velocidades, pero esto es perjudicial si no son aerodinámicamente estables. Un proyectil que tambalea o gira pierde energía rápido y su trayectoria se vuelve impredecible. A velocidades hipersónicas, pequeñas asimetrías en forma o peso causan grandes desviaciones al llegar el proyectil al objetivo. Los dardos estabilizados por aletas que Atla ha desarrollado solucionaron esto mediante un diseño cuidadoso y pequeñas aletas estabilizadoras que se despliegan después del lanzamiento, manteniendo los proyectiles volando con la punta hacia adelante en lugar de girar de extremo a extremo. Según información pública, los proyectiles actuales de Japón no están guiados ni tienen sensores, aletas de control o guía terminal. Es una pieza de metal con forma precisa que, por su puntería y velocidad hipersónica, alcanza el objetivo. Esto exige al sistema de tiro acertar la trayectoria desde el inicio, ya que después de disparar no se puede corregir el rumbo. Pero Japón ya cuenta con décadas de experiencia en radares avanzados y sistemas de control de tiro para destructores Aegis, como los FCS-3 y OPS-48 nacionales. Sistemas que debían probarse en el Asuka antes de usarse en la primera línea. El Asuka es un buque con mucha actividad. Integrar un cañón de riel en el actual sistema de sensores y computadoras de tiro sigue siendo un gran reto, pero Japón no parte de cero. Los componentes básicos ya están en los astilleros y oficinas de diseño en todo el país. ¿Para qué sirven los cañones de riel? Vale, genial, el cañón funciona, pero probar que un arma opera es distinto a demostrar su utilidad. ¿Dónde desplegaría Japón esto realmente? Bueno, la aplicación más obvia es la defensa contra misiles y ataques aéreos. En lugar de disparar un interceptor que cuesta varios millones de dólares contra cada misil de crucero, dron, misil o amenaza hipersónica entrante, disparas un dardo metálico hipersónico. Eso cuesta una fracción diminuta de lo que cuesta el interceptor. La idea es añadir una capa extra de defensa que trabaje con los interceptores convencionales, disparando a objetivos que de otro modo agotarían la costosa inventario de misiles del barco ante un ataque de saturación con docenas de amenazas entrantes. La capacidad de enfrentar algunas de estas amenazas con proyectiles de cañón de riel que son baratos, rápidos y abundantes podría ser la diferencia entre sobrevivir a la andanada y quedarse sin interceptores a la mitad del ataque. La clave es podría, ya que impactar un misil que maniobra a Mach 3 o más es mucho más difícil que a un barco remolcado. Si Japón lo logra, aunque sea en parte, las implicaciones estratégicas serán importantes, y aquí todo se conecta estratégicamente.
Si China busca saturar barcos japoneses y aliados con más misiles que sus interceptores, añadir una capa de disparos de cañón de riel baratos, rápidos y abundantes a la defensa debilita esa estrategia. En cuanto a dónde podría terminar realmente el cañón electromagnético, Japón ha sido relativamente abierto sobre sus ambiciones. Analistas de defensa y documentos oficiales mencionan varias plataformas potenciales, como los futuros grandes destructores, a veces bajo una designación provisional. 13 DDX posiblemente diseñado desde cero, con energía para armas electromagnéticas, así como baterías terrestres para defensa costera. Y si Atla logra sus objetivos de miniaturización, incluso los sistemas montados en vehículos podrían llegar a ser posibles, pero todo eso está en el futuro. Asuka es la única plataforma con un cañón de riel funcional. El barco experimental es solo el inicio y podría transformar la marina. Sin embargo, ¿se usará realmente? Hemos visto esto ir y venir varias veces. La investigación del programa de cañones de riel seguirá hasta mediados de la década de 2020, buscando un prototipo antibuque de pequeño calibre en 2027 y uno de calibre medio en 2028, mucho avance. El escepticismo persiste en ciertos círculos de defensa sobre si los cañones de riel tienen sentido frente a alternativas. Los misiles siguen mejorando y son una tecnología madura y probada. Los láseres de alta energía avanzan rápido y no sufren desgaste del cañón. Algunos analistas argumentan que el dinero que se está invirtiendo en los cañones de riel podría gastarse mejor acelerando esos otros sistemas. En cambio, Japón ha decidido claramente que vale la pena desarrollarlos. Han superado obstáculos que vencieron a programas mejor financiados y han demostrado habilidades únicas, pero una hoja de ruta creíble y un sistema de armas desplegado. Son cosas diferentes y el espacio entre ellas está lleno de un montón de desafíos. Gracias por ver el video.